Los fiscales de Estados Unidos acaban de revelar algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, ordenó asesinar personas. No, Maduro, ella, Cilia, la mujer que todos pensaban que era solo la esposa del dictador. Los fiscales dicen que ella y Maduro mantenían pandillas armadas para proteger su negocio de drogas y que ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes estorbaban. Eso dice la acusación oficial. Documento del Distrito Sur de Nueva York, revelado hace unas horas. Hoy esa mujer está en una cárcel de Nueva York. La sacaron de su cama a la 1 de la mañana. Fuerzas especiales de Estados Unidos entraron a Venezuela, fueron directo a la residencia presidencial y la arrastraron fuera del país junto a Maduro. Enfrenta cadena perpetua. Pero esta no es la historia de cómo cayó. Esta es la historia de cómo llegó hasta ahí, como una mujer que nació en el pueblo más olvidado de Venezuela terminó controlando a un dictador. Cómo metió a 47 familiares en el gobierno. Cómo terminó ordenando matar a quienes estorbaban. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiarán todo lo que sabías. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un Super Thanks, porque lo que vas a ver es increíble, impactante y único. Cilia de las Flores nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, un pueblo olvidado del estado Cojedes, en el corazón de Venezuela. Desde el primer momento de su vida, la existencia no le ofreció ventajas. Era hija natural de Cilia Adela Flores y Julio Seijas, un padre ausente que nunca estuvo presente en su crianza. En la Venezuela de los años 50, nacer fuera del matrimonio tenía un peso social considerable. Significaba llevar únicamente el apellido de la madre, enfrentar el desprecio social y cargar con una vergüenza silenciosa que marcaría para siempre la visión de la niña sobre el mundo que la rodeaba. Desde pequeña, Cilia conoció la pobreza en carne propia, vio cómo otros tenían acceso a oportunidades y comodidades que para ella eran inalcanzables, y sintió la frustración de un país dividido entre quienes nacían con privilegios y quienes debían luchar por cada pequeño avance. En su infancia, la familia se mudó a Caracas, pero no a los barrios acomodados ni a las urbanizaciones con jardines y porteros. Se asentaron en el oeste de la ciudad, en las barriadas y los cerros donde las casas se apilan unas sobre otras, donde el agua no siempre llegaba, las calles carecían de nombre y la policía rara vez aparecía. Fue allí, entre la precariedad y la marginalidad, donde Cilia aprendió lo que era la vida real, la lucha constante, la injusticia social y la sensación de ser pequeña frente a un mundo que parecía no tener lugar para ella. Ese entorno le otorgó algo poderoso, una rabia silenciosa, una determinación férrea de no quedarse atrás y de no volver a ser la niña pobre que Tinaquillo había creado. A pesar de las dificultades, Cilia no se conformó con la vida que le había tocado. Estudió, se esforzó y logró ingresar a la Universidad Santa María, una institución privada accesible para quienes podían pagar sus cuotas mensuales, pero que no pertenecía al círculo de élite donde estudiaban los hijos de las familias poderosas de Caracas. Allí se graduó como abogada, especializándose en derecho penal y laboral, herramientas que más adelante usaría no solo para defender causas legales sino para construir una red de poder que cambiaría su vida y la historia política del país. En 1978, a los 22 años, Cilia se casó con Walter Ramón Gavidia Rodríguez. De esa unión nacieron 3 hijos, Walter Jacob, en diciembre del mismo año de su boda, Joseper Daniel, en octubre de 1988, y Jos Wall Alexander, en agosto de 1990. Durante más de 15 años, la familia parecía tener una vida normal, un matrimonio estable, hijos creciendo en un entorno de educación y cuidado, y una carrera profesional sólida para Cilia. Sin embargo, bajo la superficie de esta vida convencional, algo más grande estaba gestándose, un deseo insaciable de poder que pronto encontraría su camino. El 4 de febrero de 1992 marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela y en la vida de Cilia Flores. Hugo Rafael Chávez Frías, un joven teniente coronel del ejército venezolano, intentó un golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El intento fracasó, y Chávez fue arrestado y encarcelado. Mientras muchos veían un fracaso rotundo, Cilia observó algo diferente, una oportunidad. Desde su oficina de abogada y desde la vida modesta que llevaba, vio la chispa de lo que podría convertirse en un cambio profundo en Venezuela. Cilia se ofreció como parte del equipo legal para defender a Chávez y a los otros militares presos. Mes tras mes, semana tras semana, visitaba la cárcel, llevándoles documentos, preparando recursos legales, planificando estrategias de defensa, pero también conversando largas horas sobre política, sobre Venezuela y sobre la visión revolucionaria que Chávez defendía. No solo estudiaba el derecho y los códigos, sino que aprendía a leer a las personas,
a anticipar movimientos, a calcular oportunidades y riesgos. Era observadora, calculadora y ambiciosa. Todo lo que hacía estaba orientado a construir poder y a entender cómo maniobrar dentro de un sistema que ella sabía podía aprovechar. En una de esas visitas, conoció a Nicolás Maduro Moros, un joven sindicalista que había trabajado como chofer de autobús en el metro de Caracas, con bigote espeso, alto y corpulento, 6 años menor que ella. Maduro no solo estaba activo en la defensa de Chávez, sino que organizaba protestas, distribuía panfletos y hablaba en asambleas sobre la liberación del país y la justicia social. En una asamblea en el barrio de Catia, Cilia lo vio pedir la palabra, y aquella primera impresión quedó grabada en su memoria. ¡Qué inteligente, pensó al instante! A partir de ahí, la relación se fue fortaleciendo, mientras aún estaba casada con Walter Gavidia. Nadie podía imaginar que esos encuentros legales y políticos cambiarían para siempre el curso de su vida, su matrimonio y la política venezolana. Cuando Chávez fue indultado en 1994 por el presidente Rafael Caldera, Cilia ya estaba junto a Maduro, construyendo lo que sería su futuro político y personal. Su matrimonio con Walter Gavidia terminó, aparentemente debido a infidelidades, aunque los detalles exactos nunca se hicieron públicos. Lo que sí es claro es que Cilia se quedó con la custodia de sus 3 hijos y comenzó una nueva etapa al lado de Maduro, quien más tarde se convertiría en presidente de Venezuela. Cilia Flores no buscaba simplemente acompañar a Maduro, buscaba controlar, influir y dirigir. Su entrada al poder no fue casual ni fortuita, fue calculada, estratégica, paciente. Desde las barriadas del oeste de Caracas, la hija natural de Tinaquillo comenzó a tejer la red de poder que la llevaría a ser la mujer más influyente de Venezuela, la que entendía los hilos del poder antes incluso de que muchos de los actores políticos los vieran. Desde aquel primer encuentro con Chávez hasta su creciente cercanía con Maduro, la ascensión de Cilia Flores estaba marcada por una combinación de ambición, inteligencia y un entendimiento profundo de la dinámica política del país. Cada visita, cada conversación, cada estrategia legal no solo defendía a los presos del golpe de 1992, sino que cimentaba el camino que la convertiría en figura central del poder venezolano. La ruptura entre Cilia Flores y Walter Ramón Gavidia Rodríguez no fue un divorcio común, ni una separación discreta como tantas otras dentro de la política venezolana. Fue un quiebre silencioso por fuera, pero brutal por dentro, cargado de símbolos, de poder y de una humillación que marcaría para siempre la dinámica familiar. Walter no era un desconocido ni una figura secundaria, había sido el esposo legítimo de Cilia durante más de 15 años, el padre de sus 3 hijos, el hombre que la acompañó cuando ella todavía no era nadie, cuando aún era solo una abogada del oeste de Caracas intentando abrirse paso en un país desigual. Sin embargo, cuando el poder apareció en el horizonte, Walter se convirtió en una pieza prescindible. Cilia decidió dejar a su marido y llevarse consigo lo más valioso, la custodia absoluta de sus 3 hijos. Walter Jacob, Josep Daniel y Joshua Alexander quedaron bajo el control total de la madre, mientras el padre era empujado lentamente hacia los márgenes de la familia que él mismo había ayudado a construir. No hubo grandes escándalos públicos en ese momento, ni comunicados oficiales, ni versiones cruzadas. Todo ocurrió con la frialdad de quien ya había tomado una decisión definitiva. Cilia inició su relación con Nicolás Maduro sin mirar atrás, mientras Walter quedaba reducido a un nombre incómodo en la biografía de la futura primera combatiente. Pero lo verdaderamente perturbador no fue solo el abandono. Lo que convierte esta historia en un símbolo de poder absoluto es lo que vino después. A pesar de haber dejado a Walter por Maduro, a pesar de haberlo desplazado emocional, familiar y políticamente, Cilia no lo expulsó del todo de su vida. Hizo algo mucho más eficaz, lo absorbió dentro de su estructura de control. Walter Gavidia fue incorporado a la nómina del Estado venezolano, un Estado que ya comenzaba a ser dominado por la red de poder que Cilia tejía con paciencia y cálculo. No volvió como esposo, ni como figura autónoma, sino como subordinado. Se percibe con claridad que esta decisión no fue un acto de compasión ni de reconciliación. Fue una demostración de dominio. Walter pasó de ser el marido a ser el empleado, de ser el padre de familia a ser un nombre más en una lista controlada por la mujer que lo había dejado. No tenía independencia política, ni voz propia, ni margen de maniobra. Dependía directamente de la estructura que Cilia controlaba. Era, en términos simbólicos, la humillación perfecta, no solo perder a su esposa y a sus hijos, sino depender económicamente del poder que ella había construido con otro hombre. La narrativa no presenta a Walter como una víctima ruidosa, sino como una figura apagada, reducida al silencio. Y ese silencio es clave. Porque en el universo de Cilia Flores, el silencio no es ausencia, es obediencia.
Walter no denunció, no protestó públicamente, no escribió libros ni dio entrevistas. Aceptó su lugar. Y al aceptarlo, se convirtió en una prueba viviente del tipo de poder que Celia ejercía sobre quienes estaban cerca de ella, un poder que no necesitaba violencia explícita, porque se sostenía en la dependencia, en el miedo a perder lo poco que quedaba. Este patrón se repitió una y otra vez dentro del clan. Familiares, aliados, exparejas y conocidos no eran expulsados del sistema, eran absorbidos y neutralizados. Subraya este punto cuando introduce una de las frases más polémicas y reveladoras de Celia Flores: mi familia ingresó por cualidades propias. Dicha sin titubeos, sin ironía, sin pudor. Con esa frase, Celia intentó justificar la presencia de al menos 47 familiares dentro de la estructura del Estado venezolano, incluidos primos, sobrinos, cuñados y, sí, también su exmarido. Pero más allá de la justificación pública, la frase encierra una verdad más profunda. Dentro del universo de Celia, la familia no existe como espacio emocional, sino como extensión del poder. No hay vínculos desinteresados. Todo se convierte en función, en utilidad, en control. Walter Gavidia no era ya el hombre con el que compartió una vida, era un activo más dentro de la maquinaria. Un recordatorio permanente de que nadie, absolutamente nadie, quedaba fuera de su alcance. La humillación de Walter no fue solo privada, fue estructural. Su nombre apareció en registros oficiales, vinculado a cargos, beneficios y privilegios otorgados desde arriba. Cada salario, cada cargo, cada aparición administrativa reforzaba una verdad incómoda: su estabilidad dependía directamente de la mujer que lo había reemplazado. Y ese es quizás el aspecto más cruel de toda la historia. Porque Celia no necesitó borrar a Walter. Le permitió existir, pero bajo sus reglas. En el relato, esta dinámica sirve como advertencia temprana. Antes incluso de que el chavismo se consolidara plenamente en el poder, antes de que Maduro llegara a la presidencia, Celia ya demostraba cómo operaba. Quien entraba en su círculo no salía intacto. Algunos ganaban privilegios, otros protección, otros riqueza. Pero todos pagaban un precio: la pérdida de autonomía. Walter Gavidia fue uno de los primeros ejemplos visibles de ese mecanismo. No exagera ni dramatiza de más. No necesita hacerlo. La simple sucesión de hechos habla por sí sola. Un marido dejado. Un nuevo líder emergente. Un exesposo convertido en subordinado. Una frase que normaliza el nepotismo. Y un mensaje claro, aunque nunca dicho en voz alta: el poder de Celia Flores no se discute, se acepta. Así, la ruptura con Walter Gavidia no es solo un episodio sentimental en la vida de una figura política. Es el primer gran acto público de dominación. Es la demostración de que, para Celia, el poder siempre estuvo por encima del amor, de la lealtad y de la historia compartida. Y quien no lo entendiera a tiempo, terminaría como Walter: presente, pero sometido; visible, pero silenciado; vivo, pero reducido a una sombra dentro del imperio que ella estaba construyendo. El nepotismo dentro del gobierno venezolano no fue un accidente ni una desviación inesperada del proyecto político que encabezaron Hugo Chávez y, más tarde, Nicolás Maduro. En el caso de Celia Flores, fue un diseño consciente, metódico y profundamente personal. Desde el momento en que comenzó a ocupar espacios reales de poder, Celia entendió algo que pocos se atreven a decir en voz alta: el poder que no se comparte con la familia es un poder frágil. Por eso, lejos de separar lo público de lo privado, decidió fundir ambos mundos en una sola estructura cerrada, hermética, donde los vínculos de sangre, afinidad o dependencia se transformaron en cargos, salarios y privilegios dentro del Estado. Es clara y directa. Al menos 47 familiares de Celia Flores fueron colocados en distintas áreas del aparato gubernamental venezolano, una cifra que no surge de rumores ni de suposiciones, sino de registros oficiales y denuncias documentadas. Madre, hermanos, primos, sobrinos, nueras y hasta su exmarido terminaron formando parte de esa red. No se trataba de casos aislados ni de nombramientos menores. Era una ocupación sistemática del Estado por parte de un clan que funcionaba como una sola unidad de poder. Cada nuevo cargo reforzaba el mensaje interno: la lealtad no se premia con palabras, se premia con posiciones. Y cada silencio externo confirmaba que nadie estaba dispuesto o era capaz de detenerla. En 2008, cuando el diputado William Díaz se atrevió a denunciar públicamente las irregularidades en la contratación de familiares dentro del Parlamento venezolano, puso sobre la mesa algo que muchos sabían pero pocos querían enfrentar. Díaz habló de tráfico de influencias, de abuso de poder, de una confusión peligrosa entre Estado y familia. Dio nombres, mostró vínculos, expuso la estructura.
Pero la reacción del sistema fue reveladora, no pasó absolutamente nada. No hubo investigaciones profundas, no hubo sanciones administrativas, no hubo procesos judiciales. El silencio institucional fue total. Y ese silencio no fue neutral, fue cómplice. La denuncia de William Díaz terminó diluyéndose en un mar de burocracia controlada por las mismas personas que estaban siendo señaladas. Para Cilia Flores, aquel episodio no representó un riesgo real, sino una prueba superada. Si alguien podía denunciar públicamente a 47 familiares incrustados en el poder y aún así no ocurría nada, significaba que su control era más sólido de lo que incluso ella misma había calculado. Los nombres que aparecen en No son menores ni anecdóticos. Numidia Flores, prima de Cilia, ocupó cargos estratégicos. Magali Gutiérrez, nuera, también fue integrada a la estructura estatal. Carlos Eric Malpica Flores, sobrino, se convirtió en una de las figuras financieras más importantes del chavismo. Vladimir Flores, primo, apareció en distintas áreas de influencia, y Walter Gavidia, el exmarido humillado, volvió a escena no como figura independiente, sino como parte de la maquinaria que ella controlaba. Cada uno cumplía una función específica, y todos respondían al mismo centro de gravedad, Cilia. La narrativa de subraya algo fundamental, este no era un caso de favoritismo ingenuo ni de ayuda familiar ocasional. Era una estrategia de blindaje. Rodearse de familiares significaba reducir el riesgo de traición, asegurar lealtades automáticas y eliminar la posibilidad de disidencia interna. En el universo de Cilia Flores, la confianza no se delega, se hereda. Y quien no pertenecía al círculo sanguíneo debía demostrar una obediencia absoluta para ser tolerado. Así, el Estado dejó de funcionar como una institución pública y comenzó a operar como una extensión del núcleo familiar. Cuando Cilia fue confrontada públicamente por estas prácticas, su respuesta se convirtió en una de las frases más polémicas de todo el relato: mi familia ingresó por cualidades propias. Dicha sin ironía, sin nerviosismo, sin titubeos. Como si la magnitud del nepotismo pudiera neutralizarse con una sola afirmación. La frase no buscaba convencer a la oposición ni a la comunidad internacional, estaba dirigida hacia adentro. Era un mensaje para su clan y para sus aliados. No hay culpa, no hay vergüenza, no hay marcha atrás. Todo estaba justificado por una supuesta meritocracia que nadie pudo verificar y que nunca fue auditada. La ausencia total de consecuencias consolidó definitivamente el poder familiar de Cilia Flores. Cada día que pasaba sin investigaciones era una confirmación de que el sistema estaba cerrado. Cada contrato firmado, cada salario pagado, cada cargo renovado reforzaba la idea de que el Estado venezolano ya no respondía a normas institucionales, sino a vínculos personales. Deja claro que, a partir de ese momento, cualquier intento de separar a Cilia del poder implicaba enfrentarse no solo a una figura política, sino a toda una red familiar incrustada en los cimientos del gobierno. Este modelo tuvo efectos profundos y duraderos. No solo concentró el poder en pocas manos, sino que eliminó cualquier noción de control interno. ¿Quién iba a investigar a quién, si todos estaban conectados por lazos de sangre o dependencia? ¿Quién iba a denunciar irregularidades si hacerlo significaba enfrentarse a una familia entera que controlaba recursos, cargos y destinos? El nepotismo dejó de ser una práctica cuestionable para convertirse en la base misma del régimen. En este subtema, no grita ni exagera, expone. Muestra cómo, paso a paso, Cilia Flores convirtió el gobierno en una fortaleza familiar inexpugnable. Y deja una conclusión implícita, inquietante y poderosa. Cuando el poder se hereda, se protege y se reproduce dentro de un clan, deja de pertenecer al pueblo y pasa a ser propiedad privada. Así, sin necesidad de decretos ni declaraciones formales, el nepotismo se transformó en el verdadero sistema de gobierno, y Cilia Flores en su arquitecta principal. La muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, no solo dejó a Venezuela sumida en un duelo colectivo cuidadosamente administrado por el poder, dejó también un vacío político que debía ser llenado con rapidez, precisión y control absoluto. En ese escenario incierto, marcado por lágrimas televisadas, discursos interminables y una población emocionalmente vulnerable, Cilia Flores apareció no como una figura secundaria, sino como una arquitecta silenciosa de la transición. Para entonces, ella ya no era simplemente la compañera de Nicolás Maduro, era la guardiana del legado chavista, la intérprete de la voluntad de Chávez y la pieza clave que garantizaba la continuidad del proyecto sin fisuras internas. Maduro fue señalado por Chávez como su sucesor en los últimos meses de vida, pero esa designación, aunque simbólicamente poderosa, no bastaba por sí sola. El chavismo no era un bloque homogéneo, estaba lleno de tensiones,
ambiciones cruzadas y liderazgos que podían disputar el control. Allí es donde entra Cilia. Deja entrever que, tras bambalinas, ella se encargó de ordenar filas, neutralizar resistencias y asegurar que Maduro no solo fuera el candidato, sino el heredero indiscutido. Su experiencia legal, su control del aparato institucional y su red familiar incrustada en el Estado funcionaron como un cinturón de seguridad alrededor del futuro presidente. Las elecciones de abril de 2013 fueron el momento decisivo. Nicolás Maduro se enfrentó a Enrique Capriles en un país polarizado, agotado económicamente y emocionalmente golpeado por la muerte de Chávez. El resultado fue uno de los más ajustados de la historia venezolana, una diferencia de apenas 1,5 puntos porcentuales. La oposición denunció irregularidades, pidió auditorías completas y cuestionó la legitimidad del proceso. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como presidente, y cualquier intento de impugnación fue rápidamente sofocado. En ese contexto de fragilidad política, Cilia Flores actuó como un ancla. No permitió dudas internas ni gestos de debilidad. La narrativa muestra que ella entendía algo esencial: un poder que nace débil debe blindarse de inmediato. Mientras el país discutía votos y porcentajes, Cilia consolidaba símbolos. El 15 de julio de 2013, apenas unos meses después de la muerte de Chávez y con Maduro ya instalado en Miraflores, la pareja se casó oficialmente en una ceremonia civil. No fue un acto romántico ni íntimo. Fue un gesto político cargado de significado. La ceremonia fue oficiada por Jorge Rodríguez, una de las figuras más influyentes del chavismo, y se convirtió en un mensaje claro hacia dentro y hacia fuera del poder: Maduro no estaba solo, y Cilia ya no era solo su compañera, sino su esposa legítima, institucionalizada, reconocida por el Estado. Pero incluso en ese acto, Cilia marcó distancia de los símbolos tradicionales. Rechazó el título de primera dama, una figura asociada al protocolo, a la decoración y a la representación vacía. En su lugar, se autodefinió como primera combatiente. La palabra no fue elegida al azar. Combatiente implica lucha, confrontación, guerra política. Implica estar en la trinchera, no en el palco. Con ese gesto, Cilia dejó claro que no ocuparía un rol decorativo ni secundario. Ella no acompañaba el poder, lo ejercía. Subraya que, a partir de ese momento, la presidencia de Maduro no puede entenderse sin la presencia constante de Cilia Flores. Ella estaba en las reuniones clave, en las decisiones estratégicas, en los movimientos legales que aseguraban la permanencia del régimen. Mientras Maduro asumía el rol público, daba discursos y viajaba al exterior, Cilia operaba en el núcleo duro del poder, controlando el Parlamento, influyendo en el sistema judicial y manteniendo cohesionada la red familiar y política que había construido durante años. El matrimonio no fue un punto de llegada, sino una consolidación. Formalizó algo que ya existía, una alianza total, personal y política. La figura de Cilia como primera combatiente funcionó también como un mensaje hacia la oposición. No solo se enfrentaban a un presidente cuestionado por su estrecha victoria electoral, sino a una mujer con experiencia, carácter y una disposición absoluta a defender el poder a cualquier costo. La narrativa deja claro que, desde ese momento, cualquier intento de debilitar a Maduro debía pasar inevitablemente por ella. En los meses siguientes, mientras la oposición denunciaba fraude y organizaba protestas, Cilia reforzó el control institucional. Su conocimiento del derecho le permitió anticipar movimientos, cerrar espacios legales y legitimar decisiones que, en otro contexto, habrían sido cuestionadas. Cada acción estaba orientada a un mismo objetivo: transformar una victoria ajustada y discutida en un poder incuestionable. Y lo logró. La ausencia de concesiones, la dureza del discurso y la disciplina interna terminaron por imponer la idea de que el chavismo seguía intacto, pese a la ausencia de su líder fundador. Así, la preparación para la presidencia de Maduro no fue solo una transición política, fue una operación de blindaje. Cilia Flores no improvisó. Utilizó el duelo nacional, la legitimidad simbólica de Chávez, el matrimonio como acto de Estado y su red de poder familiar para construir una presidencia resistente a la crítica y al desgaste inicial. No lo dice de forma explícita, pero lo sugiere con claridad: sin Cilia, Maduro difícilmente habría sobrevivido a esos primeros meses de fragilidad extrema. Al final, lo que emerge de este subtema es una verdad incómoda pero coherente con todo el relato. La presidencia de Nicolás Maduro nació débil en las urnas, pero se fortaleció en los pasillos del poder gracias a la figura de Cilia Flores. Ella no fue un complemento ni una espectadora. Fue el pilar silencioso, la estratega y la combatiente que convirtió una herencia disputada en un dominio cerrado. Y desde ese momento,
Venezuela ya no tuvo solo un presidente, sino un núcleo de poder indivisible donde la figura de Cilia se volvió inseparable del Estado mismo. En 2014, cuando Venezuela ya comenzaba a mostrar las grietas más profundas de su colapso económico, el foco del poder se desplazó silenciosamente hacia una nueva generación dentro del clan Flores. Mientras el discurso oficial hablaba de guerra económica, sabotaje externo y resistencia revolucionaria, los hijos de Cilia Flores empezaron a aparecer en investigaciones y filtraciones vinculadas a uno de los mayores escándalos financieros del país, los esquemas de corrupción alrededor de PDVSA, la empresa estatal petrolera que durante décadas había sido el corazón económico de Venezuela. Walter Jacob Gavidia Flores y Josual Gavidia Flores, hijos directos de Cilia, no ocupaban cargos públicos visibles ni aparecían dando discursos políticos. Su perfil era otro, discreto, empresarial, silencioso. Precisamente por eso, cuando sus nombres comenzaron a circular en documentos financieros, contratos opacos y estructuras de intermediación, el impacto fue mayor. Subraya que no se trataba de rumores aislados, sino de menciones directas dentro de un entramado que conectaba a jóvenes sin trayectoria empresarial conocida con algunos de los hombres más poderosos y cuestionados del sistema financiero venezolano. Entre los nombres que aparecen asociados a estos esquemas figuran Francisco Convit, Alejandro Betancur y Raúl Gorrín, empresarios que se beneficiaron de operaciones multimillonarias mediante mecanismos de cambio preferencial, contratos inflados y movimientos de capital hacia el exterior. PDVSA, debilitada, endeudada y saqueada desde dentro, se convirtió en la plataforma perfecta para este tipo de operaciones. Y en ese escenario, los hijos de Cilia Flores aparecían como piezas protegidas, conectadas por lazos que no figuraban en ningún organigrama oficial, pero que todos entendían. La narrativa de es cuidadosa al describir este punto. No acusa de forma directa con sentencias judiciales inexistentes, expone el patrón. Jóvenes sin historial empresarial previo, vinculados familiarmente a la mujer más poderosa del régimen, asociados a empresarios que manejaban miles de millones de dólares mientras el país se hundía. El contraste es brutal. Mientras hospitales carecían de insumos básicos, mientras los apagones se volvían cotidianos y la inflación pulverizaba los salarios, una élite cerrada acumulaba riqueza a una velocidad imposible de justificar. Lo más revelador no es solo la aparición de los nombres, sino lo que no ocurrió después. No hubo citaciones judiciales. No hubo investigaciones profundas dentro del Ministerio Público. No hubo allanamientos, ni congelamiento de bienes, ni explicaciones públicas. Nada. El silencio fue absoluto. Y ese silencio, como en episodios anteriores, funcionó como una confirmación tácita de la impunidad. Insiste en este punto porque es clave para entender el funcionamiento del poder. En Venezuela, no es necesario demostrar inocencia cuando se pertenece al núcleo correcto, basta con estar protegido. Cilia Flores nunca salió públicamente a defender a sus hijos con discursos emotivos ni declaraciones extensas. No lo necesitó. Su poder no operaba en el plano mediático, sino en el institucional. Los nombres podían circular en investigaciones internacionales, en reportajes periodísticos, en documentos filtrados, pero dentro del país no existía un solo mecanismo capaz de avanzar sin su autorización. Esa es la verdadera dimensión del control. Los hijos de Cilia no eran intocables por casualidad, lo eran por diseño. Que este episodio marca un punto de no retorno moral para el régimen. Ya no se trataba solo de discursos revolucionarios contradichos por la realidad, sino de una nueva generación creciendo dentro de la lógica de la riqueza rápida, del privilegio absoluto y de la desconexión total con el sufrimiento del país. Walter y Josual no eran políticos formados en la lucha social ni militantes de base, eran herederos. Y como tales, se movían en un mundo completamente ajeno a las colas, al hambre y a la desesperación que definían la vida cotidiana de millones de venezolanos. El contraste que construye la narrativa es deliberado y devastador. Por un lado, un país empobrecido, con salarios que no alcanzaban para comer, con familias separadas por la migración forzada, con niños desnutridos y ancianos abandonados. Por otro, un pequeño grupo acumulando propiedades, cuentas en el extranjero, viajes de lujo y relaciones con magnates financieros. Y en el centro de esa contradicción, los hijos de quien se presentaba como defensora del pueblo. La presencia de empresarios como Raúl Gorrín en este entramado no es menor. Gorrín, vinculado a operaciones de lavado de dinero y beneficiario de contratos estatales, representa el rostro más visible de una nueva oligarquía creada bajo el chavismo. Su cercanía con los hijos de Cilia no solo evidenciaba corrupción económica, sino una simbiosis perfecta entre poder político y capital ilícito. Francisco Convit y Alejandro Betancur completan ese cuadro,
figuras que operaban en las sombras, moviendo cifras astronómicas mientras el país se desmoronaba. La impunidad con la que se movieron Walter y Josual reforzó un mensaje claro hacia dentro del sistema: la familia está por encima de la ley. No importa la magnitud de las acusaciones ni el daño causado al país, el apellido funciona como un escudo absoluto. No necesita exagerar este punto porque los hechos hablan solos. En cualquier otro contexto, menciones de ese calibre habrían desencadenado investigaciones inmediatas. En Venezuela, se convirtieron en notas al pie. Este subtema también revela algo más profundo: la normalización del saqueo. Para los hijos de Cilia, crecer dentro del poder significó asumir que el Estado era un recurso, no una responsabilidad. Que Pipsa no era una empresa nacional, sino una fuente de oportunidades. Que la riqueza no debía explicarse, solo disfrutarse. Y que la pobreza del resto del país era un ruido de fondo, no una preocupación real. Así, las acusaciones de corrupción contra los hijos de Cilia Flores no son un episodio aislado, sino una consecuencia lógica de un sistema construido sobre el nepotismo, la protección familiar y la ausencia total de rendición de cuentas. Deja una conclusión implícita, pero contundente: cuando el poder se hereda sin límites y sin controles, la corrupción deja de ser una desviación y se convierte en una forma de vida. Y en ese escenario, los hijos ya no son víctimas del sistema, son su producto más acabado. El escándalo de los llamados narcosobrinos no estalló como un rumor de pasillo ni como una filtración menor. Estalló como una bomba en el corazón mismo del poder venezolano, porque por primera vez no se hablaba de intermediarios lejanos ni de empresarios difusos, sino de sangre directa, de familia inmediata, de jóvenes criados dentro del perímetro más cerrado del régimen. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas no eran nombres anónimos. Eran sobrinos de Cilia Flores, hijos del círculo íntimo que se movía sin restricciones entre oficinas oficiales, aviones del Estado y residencias presidenciales. Y durante años, esa cercanía fue suficiente para creer que nada podía tocarlos. El plan que terminó por destruir esa ilusión era tan ambicioso como torpe, precisamente porque se construyó desde la certeza de la impunidad. En 2015, Efraín y Francisco intentaron introducir cerca de 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos utilizando rutas aéreas, contactos políticos y una logística que solo era posible para quienes tenían acceso directo al aparato del Estado. No se escondían en barrios marginales ni negociaban en la clandestinidad absoluta. Se movían como herederos del poder, convencidos de que el apellido funcionaba como salvoconducto universal. Según los documentos judiciales y los testimonios presentados en el juicio, los sobrinos hablaban abiertamente de su parentesco con la primera combatiente. Se referían a ella como una garantía, como una protección implícita. Aseguraban que podían utilizar el hangar presidencial, que tenían acceso a aeronaves oficiales y que ninguna autoridad venezolana se atrevería a detenerlos. No era una fanfarronada juvenil, era la descripción de una realidad cotidiana dentro de un sistema donde la familia gobernante estaba por encima de cualquier control. El intermediario clave en esta operación fue un hombre conocido como Amudí, un operador que conectaba a los sobrinos con supuestos compradores internacionales. Lo que Efraín y Francisco nunca entendieron del todo fue que, en ese punto, ya estaban siendo observados. La DEA había infiltrado a un informante identificado en el juicio como CW1, quien documentó conversaciones, promesas, rutas y cantidades. Las grabaciones son frías, casi clínicas, y por eso mismo devastadoras. En ellas, los sobrinos hablan sin miedo, sin cautela, convencidos de que su entorno los hacía invulnerables. La caída fue rápida y brutal. En noviembre de 2015, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas fueron arrestados en Haití y trasladados a Estados Unidos. La noticia recorrió el mundo, pero dentro de Venezuela el silencio fue ensordecedor. Ninguna explicación oficial. Ninguna declaración de Cilia Flores. Ninguna muestra pública de indignación. El régimen optó por la estrategia que mejor dominaba: negar por omisión, borrar por silencio. El juicio, celebrado en Nueva York, fue uno de los más incómodos para el chavismo. No solo por las pruebas, sino porque expuso la normalización del crimen dentro del entorno presidencial. Los fiscales demostraron que los acusados no actuaban como simples traficantes, sino como operadores protegidos por una estructura política. Se habló de vuelos desde Venezuela hacia Centroamérica, de cargamentos asegurados por contactos militares, de dinero destinado supuestamente a financiar campañas y consolidar poder. Cada detalle añadía una capa más de gravedad. El episodio tomó un giro aún más oscuro con la muerte de dos testigos clave. Amudí, el intermediario, fue asesinado.
CW1, el informante que había colaborado con la DEA, también murió en circunstancias violentas. Oficialmente, los crímenes nunca se vincularon de forma directa al caso, pero la coincidencia fue imposible de ignorar. Dos piezas centrales del rompecabezas silenciadas antes de poder hablar más. No necesita acusar de forma explícita, basta con exponer el patrón y dejar que el peso caiga solo. En 2017, el veredicto llegó. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas fueron declarados culpables de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos. La sentencia fue contundente, 18 años de prisión para cada uno. Para cualquier observador externo, aquello habría sido un punto final. Para Venezuela, fue apenas una grieta más en una narrativa ya fracturada. Porque mientras los sobrinos eran condenados en una corte estadounidense, dentro del país no hubo reflexión institucional, ni autocrítica, ni investigación paralela sobre cómo dos jóvenes sin carrera criminal previa habían podido llegar tan lejos. El golpe se hizo aún más pesado cuando, durante investigaciones posteriores, se encontraron más de 130 kilogramos de droga en propiedades vinculadas a Efraín. No era un experimento aislado ni una primera incursión fallida. Era un patrón. Un negocio en marcha que había crecido al amparo del poder, confiado en que nadie miraba, en que nadie se atrevería. El escándalo de los narcosobrinos dejó al descubierto algo que durante años había sido negado, que el narcotráfico no era solo una infiltración externa en el Estado venezolano, sino una actividad que había penetrado hasta los vínculos familiares más cercanos al poder. La reacción de Cilia Flores fue el silencio absoluto. Nunca reconoció públicamente responsabilidad alguna. Nunca explicó cómo sus sobrinos tenían acceso a hangares presidenciales ni por qué hablaban con tanta seguridad de su influencia. Para el discurso oficial, eran traidores, peones utilizados por el imperialismo. Para la opinión pública internacional, eran la prueba viviente de que el régimen había cruzado una línea sin retorno. Este subtema es uno de los más reveladores de toda la historia porque concentra todos los elementos del relato: nepotismo, impunidad, poder absoluto y violencia como mecanismo de cierre. Los narcosobrinos no surgieron de la nada. Fueron el resultado lógico de un sistema donde la cercanía al poder sustituye a la ley, donde el apellido pesa más que cualquier código penal y donde el silencio se convierte en política de Estado. El escándalo no destruyó al régimen, pero dejó una marca indeleble. Demostró que la frontera entre gobierno y crimen organizado se había vuelto difusa, casi inexistente. Y mostró, con una crudeza imposible de disimular, que cuando el poder se concentra en una familia, los límites morales desaparecen primero, y los legales, después. Lo que quedó fue una imagen imposible de borrar: dos jóvenes criados en el centro del poder, condenados en otro país, mientras el sistema que los formó seguía intacto, mirando hacia otro lado. La condena de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas en una corte federal de Estados Unidos no significó, ni por un segundo, el final de la historia. Para cualquier familia común, 18 años de prisión en el extranjero habrían sido una sentencia definitiva. Para Cilia Flores, fue apenas el inicio de una nueva fase, una guerra silenciosa librada lejos de los titulares, donde el objetivo no era limpiar reputaciones ni buscar justicia, sino algo mucho más simple y más antiguo: traer a los suyos de vuelta a casa, cueste lo que cueste. Desde el momento mismo en que los esposaron en Haití y los subieron a un avión rumbo a Nueva York, Cilia activó todos los resortes del poder que había acumulado durante décadas. No hubo comunicados oficiales, no hubo lágrimas públicas, no hubo discursos de victimización. Hubo algo mucho más efectivo: movimiento interno, presión diplomática, paciencia estratégica y una convicción absoluta de que el tiempo, tarde o temprano, jugaría a su favor. Nunca reconoció públicamente el vínculo como un problema. Nunca pidió disculpas. Nunca aceptó que la cercanía al poder hubiera facilitado el crimen. En el relato interno del régimen, los narcosobrinos no eran culpables, eran piezas capturadas por el enemigo. Jóvenes utilizados para golpear simbólicamente al gobierno venezolano. Y esa narrativa no era solo propaganda hacia afuera, era la justificación íntima que permitía avanzar sin fisuras. Cilia no defendía delincuentes, defendía sangre. Y en su lógica, eso estaba por encima de cualquier frontera legal o moral. Durante los años que siguieron a la condena, la defensa no se limitó a abogados ni a apelaciones formales. Se trasladó al terreno donde Cilia siempre se movió mejor, el del poder real, el que no se firma ni se declara. Cada negociación internacional, cada canal diplomático abierto con Estados Unidos, cada conversación indirecta tenía una variable constante que nunca desaparecía del todo: los sobrinos presos. No era un pedido explícito,
Era una condición implícita. Mientras ellos siguieran encerrados, cualquier acercamiento estaría incompleto. El contexto internacional empezó a cambiar lentamente. Estados Unidos, enfrentado a nuevas crisis globales, a la guerra energética, a la necesidad de reordenar prioridades en América Latina, comenzó a mirar a Venezuela no solo como un enemigo ideológico, sino como un problema práctico que debía gestionarse. En ese tablero, los presos se convierten en fichas. Y Cilia lo sabía. Siempre lo supo. La paciencia es una forma de poder cuando se tiene tiempo y control interno. Ella tenía ambas cosas. En octubre de 2022, el movimiento que había esperado durante 7 años finalmente se concretó. Bajo la administración de Joe Biden, Estados Unidos aprobó un intercambio de prisioneros con el gobierno venezolano. Oficialmente, se trató de un acuerdo humanitario y diplomático. En la práctica, fue una transacción política de alto nivel. A cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas fueron excarcelados y enviados de regreso. No hubo ruedas de prensa triunfales ni celebraciones públicas, pero el mensaje fue claro para quien supiera leerlo: la familia había ganado. La llegada de los sobrinos a Venezuela fue discreta, casi clandestina. Sin imágenes oficiales, sin declaraciones, sin explicaciones. El silencio volvió a ser la estrategia elegida. Pero ese silencio no era vacío, estaba cargado de significado. Demostraba que, incluso después de una condena internacional por narcotráfico, incluso después de haber sido exhibidos como símbolo de la corrupción del régimen, la protección familiar seguía funcionando. Que el poder, cuando se ejerce sin límites, no olvida a los suyos. Joe Biden quedó registrado en la historia como el presidente que firmó la liberación. Cilia Flores, como la mujer que nunca soltó la cuerda. No hubo una sola palabra de autocrítica. No hubo reconocimiento del daño causado. No hubo empatía hacia un país devastado por el narcotráfico, la violencia y la pobreza. La prioridad fue una sola y siempre la misma: la familia primero, el resto después, si es que queda algo. Este episodio consolidó una idea que ya se había insinuado en los subtemas anteriores, pero que aquí se volvió imposible de negar. En el universo de Cilia Flores, la ley no es un límite, es un obstáculo. La justicia no es un valor, es una narrativa que se usa o se descarta según convenga. Lo único verdaderamente sagrado es el clan. Y si para preservar el clan hay que negociar con el enemigo, se negocia. Si hay que esperar años, se espera. Si hay que callar, se calla. La recuperación de los narcosobrinos no fue solo un triunfo personal. Fue una demostración de fuerza hacia adentro del sistema. Un recordatorio para aliados y adversarios de que nadie cercano al poder queda realmente solo. De que el castigo puede ser temporal, pero la lealtad se paga con rescate. Ese mensaje, silencioso pero contundente, reforzó la estructura de obediencia que sostiene al régimen. Para la opinión pública internacional, el intercambio fue un gesto pragmático. Para los venezolanos, fue otra confirmación amarga de la impunidad. 2 hombres condenados por intentar traficar cientos de kilos de cocaína regresaban a casa mientras millones de ciudadanos seguían atrapados en la pobreza, sin justicia, sin respuestas. Y en el centro de esa escena, sin hablar, sin explicarse, sin disculparse, estaba Cilia Flores, intacta, firme, demostrando que su poder no se mide en cargos oficiales, sino en resultados. La historia de los narcosobrinos no termina con su liberación, pero este capítulo deja una conclusión clara. En este relato, no gana la verdad ni la ley. Gana quien tiene la capacidad de esperar, negociar y proteger a los suyos sin mirar atrás. Y Cilia Flores, una vez más, mostró que para ella el poder no es gobernar un país. Es no perder jamás a la familia, aunque para lograrlo tenga que doblar el mundo entero. En 2014, Venezuela entró en uno de los periodos más turbulentos de su historia reciente, marcado por protestas masivas que rápidamente se transformaron en confrontaciones violentas entre la población y el Estado. La llamada primavera venezolana comenzó como un grito de indignación ante la inseguridad creciente, la escasez de alimentos y medicamentos, y el deterioro de las condiciones de vida en un país que, hasta poco tiempo atrás, ostentaba una imagen de abundancia relativa. Jóvenes, trabajadores y familias enteras salieron a las calles con banderas, carteles y voces cansadas de promesas incumplidas, exigiendo respuestas, dignidad y justicia. Lo que siguió fue una represión calculada y brutal, donde la mano del poder se hizo sentir con violencia estratégica e implacable, transformando manifestaciones pacíficas en episodios de terror para quien osara desafiar al gobierno.
Los colectivos armados, financiados por el Estado y apoyados por políticos de alto escalón, se convirtieron en la cara visible de esta represión. Estos grupos paramilitares, a menudo confundidos con civiles, actuaban con total impunidad, atacando a manifestantes, periodistas y a cualquier persona que intentara registrar los acontecimientos. Portando armas de grueso calibre, usando motocicletas y vehículos blindados, intimidaban multitudes, invadían barrios, seguían a líderes opositores y creaban un clima de miedo constante. No había seguridad para quien protestaba, las calles se volvieron campos de batalla, y la represión no perdonaba ni a los más jóvenes, ni a aquellos que solo caminaban, observando o filmando la violencia. Células organizadas de colectivos se mezclaban con agentes del Estado, policía y fuerzas armadas, haciendo imposible distinguir quién estaba allí para proteger y quién estaba allí para aterrorizar. Este método de control social basado en el miedo era calculado, implacable y eficaz. Transformar la resistencia en sumisión, hacer del pueblo un espectador acorralado y silenciado ante el poder absoluto. Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones se volvieron parte del cotidiano de quienes se manifestaban. Jóvenes de 22, 23, 24 años desaparecían en barrios donde días antes jugaban, estudiaban o trabajaban. Algunos eran encontrados días después, brutalmente asesinados, otros nunca regresaron. La violencia sexual, aplicada muchas veces como forma de castigo y humillación, fue utilizada sistemáticamente contra mujeres detenidas durante las manifestaciones. No eran casos aislados. Documentos, relatos e investigaciones independientes reportaron múltiples ocurrencias de desapariciones forzadas, detención arbitraria e intimidación psicológica. Quien osaba hablar contra el régimen o cuestionar la legitimidad del poder enfrentaba no solo la pérdida de libertad, sino el riesgo real de muerte. Entre las víctimas que marcaron la memoria colectiva del país están jóvenes como Génesis Carmona, de apenas 22 años, y Basilda Costa, de 24 años, cuyas muertes conmocionaron a la nación y simbolizaron el costo humano de la represión. Génesis, una estudiante y modelo, murió durante una protesta en Valencia, alcanzada por un disparo mientras intentaba protegerse y ayudar a compañeros heridos. Basilda, de edad similar, fue asesinada en Caracas, víctima de violencia indiscriminada mientras protestaba pacíficamente contra el caos social y económico. Estos nombres se convirtieron en símbolos de una generación que osó soñar con el cambio y fue brutalmente silenciada. Sus muertes no solo movilizaron la atención nacional e internacional, sino que también encendieron debates sobre el papel del Estado, la responsabilidad de los líderes políticos y la impunidad estructural que permeaba la represión. Las cifras del periodo son frías, pero revelan la magnitud del sufrimiento: 43 muertes registradas en enfrentamientos con colectivos y fuerzas de seguridad, miles de presos políticos, cientos de denuncias de tortura, violencia sexual y desapariciones. Pero más que estadísticas, lo que se consolidó fue el control absoluto del miedo. El gobierno de Maduro, con la influencia silenciosa y persistente de Cilia Flores, estructuró un sistema en el que la amenaza era constante, pero invisible a los ojos de quien pudiera interceder: líderes locales, periodistas, ONG y ciudadanos comunes. La sociedad fue empujada dentro de un círculo de desconfianza y temor, en el que cualquier paso en falso podía significar prisión, agresión o incluso muerte. La represión no se limitaba a castigar, moldeaba comportamientos, amedrentaba comunidades enteras y enviaba un mensaje inequívoco de que la contestación era un acto peligroso, condenado por el poder. El Estado, a través de su red de aliados, fortaleció la narrativa de que los manifestantes eran enemigos de la patria, mercenarios pagados por fuerzas externas o agentes de desestabilización. Este discurso servía para justificar operaciones militares, bloqueos de calles, allanamientos domiciliarios y detención arbitraria de cualquier sospechoso de apoyar las protestas. La criminalización de la oposición fue sistemática, y cada acción del régimen parecía cuidadosamente calculada para desmoralizar, debilitar y dividir a los grupos de resistencia. Ningún espacio público estaba a salvo. Plazas, universidades, hospitales, hasta cementerios fueron escenario de enfrentamientos e intimidación. Y mientras el país observaba, la violencia se normalizaba, y la impunidad se convertía en el cimiento invisible sobre el cual el liderazgo consolidaba su poder. El episodio de 2014 no fue un brote aislado, sino parte de un patrón de represión que se intensificó en los años siguientes. El legado de este periodo permanece: ciudadanos traumatizados, una juventud marcada por el miedo y la memoria colectiva de un país que presenció el uso del poder para silenciar sus voces más valientes. La primavera venezolana expuso cuánto la combinación entre colectivos armados, control político absoluto e impunidad puede transformar protestas legítimas en actos de riesgo extremo,
Y la experiencia de aquellos años se convirtió en una advertencia dolorosa sobre los límites de la resistencia frente a un Estado que no duda en usar violencia indiscriminada para mantener su hegemonía. La represión de 2014 fue, sobre todo, una demostración del poder de Cilia Flores y Nicolás Maduro para articular mecanismos de control social, manteniendo su círculo de influencia intacto e imponiendo la lógica del miedo como instrumento político. Cada muerte, cada desaparición, cada acto de violencia se volvió parte de un cuadro mayor, la consolidación de un gobierno que prioriza la protección familiar, el mantenimiento del poder y la eliminación de opositores en cualquier esfera de actuación. Génesis Carmona y Basilda Costa no fueron solo víctimas, sino símbolos de la brutalidad de un régimen que, al proteger a su élite, sacrificó miles de vidas comunes. La primavera venezolana de 2014, con sus 43 muertos, miles de detenidos e incontables traumas psicológicos, permanece como un hito sombrío de la historia venezolana, un ejemplo del precio del autoritarismo y de la violencia estatal contra quienes se atreven a soñar con libertad, justicia y dignidad en medio de la escasez y el caos social. En 2018, el escenario político de Venezuela comenzó a llamar la atención de instancias internacionales de manera aún más incisiva. No era solo la crisis económica, la escasez de alimentos, los apagones constantes, ni siquiera las protestas recurrentes las que presionaban al país. Era la creciente evidencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Nicolás Maduro, con la influencia discreta, pero poderosa, de Cilia Flores. Ante informes consistentes de tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y represión violenta contra opositores políticos, la Corte Penal Internacional, CPI, decidió abrir una investigación formal, señalando al mundo que el régimen venezolano no pasaría desapercibido ante los órganos de justicia internacional. La decisión de la CPI en 2018 marcó un punto de inflexión. Venezuela, que durante años había funcionado con impunidad interna, ahora enfrentaba el escrutinio de tribunales globales, con todas las implicaciones legales y políticas que eso podía conllevar. El contexto de esta investigación no surgió de la nada. Desde las protestas de 2014, conocidas como Primavera Venezolana, hasta los episodios de represión más recientes, una serie de abusos había sido documentada por organizaciones no gubernamentales, periodistas independientes y testimonios de víctimas directas. Informes detallaban el uso sistemático de colectivos armados financiados por el Estado, tortura física y psicológica, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La acción coordinada para silenciar la disidencia incluía desde líderes políticos y estudiantiles hasta ciudadanos comunes que osaran registrar o divulgar abusos. Para el régimen, el miedo era una herramienta política esencial, consolidando el poder y eliminando cualquier forma de contestación. Este historial proporcionó a la CPI una base sólida para iniciar investigaciones formales, apuntando a posibles crímenes de lesa humanidad cometidos de manera deliberada y coordinada. Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, asumió el mando de la investigación con una postura firme y detallista, consciente de la complejidad de analizar un país que vivía bajo un régimen cerrado y altamente controlado. Khan, a lo largo de sus informes y declaraciones públicas, destacó la consistencia y gravedad de los casos presentados, llamando la atención sobre el patrón sistemático de violaciones. Cada denuncia recibida pasó por un riguroso análisis documental, entrevistas con víctimas, verificación de pruebas y validación de testimonios, creando un acervo de evidencias que hacía de cada acusación no solo plausible, sino potencialmente pasible de condena en un tribunal internacional. Paralelamente, la ONU también se involucró directamente, enviando una misión internacional liderada por Marta Baliñas, presidenta de la misión, cuyo trabajo consistía en verificar de manera independiente las alegaciones de abuso. Baliñas, con un equipo de especialistas en derechos humanos, recorrió territorios controlados por el régimen, habló con familiares de víctimas, examinó registros de prisiones, desapariciones y muertes violentas, y produjo informes detallados que reforzaban el trabajo de la CPI. El cruce de información entre la ONU y la Corte Penal Internacional consolidó una base sólida de datos, dando al proceso internacional un carácter legítimo e imparcial, a pesar de la resistencia abierta del gobierno venezolano a colaborar o proporcionar información. Entre los casos más impactantes, se verificaron 122 episodios de tortura, cometidos entre 2014 y 2022, con relatos minuciosos de abusos que incluían golpizas, descargas eléctricas, restricciones extremas de alimentación y agua, humillaciones sistemáticas, agresiones sexuales y amenazas constantes a la integridad física de las víctimas. Cada relato, detallado por testigos y sobrevivientes, construyó un panorama perturbador. El abuso no era episódico, sino una práctica repetida y coordinada, con el objetivo claro de intimidar, castigar y desmovilizar a los opositores del régimen.
Estos casos demostraban que la represión no era resultado de desvíos individuales de agentes aislados, sino parte de una política estatal, planeada y ejecutada con apoyo de figuras centrales del gobierno, entre ellas Cilia Flores, que mantenía control sobre sectores estratégicos y sobre los grupos de influencia cercanos a la presidencia. La investigación internacional también reveló el papel de la impunidad como mecanismo de mantenimiento del poder. Los responsables de los abusos no solo escapaban del castigo interno, sino que con frecuencia eran promovidos, recompensados o protegidos, consolidando una estructura de poder paralelo dentro del Estado. Este patrón se hizo evidente al cruzar datos de detenciones arbitrarias con ascensos dentro de órganos gubernamentales y designaciones políticas de familiares y aliados cercanos, evidenciando una red que vinculaba nepotismo, control familiar y represión sistemática. La constatación de la CPI y de la ONU dejó claro que, para el liderazgo venezolano, el poder familiar y el control absoluto de la disidencia eran prioridades por encima de cualquier compromiso con la ley o con los derechos humanos. El carácter internacional de la investigación trajo consecuencias políticas inmediatas. Países vecinos, organizaciones multilaterales e instituciones financieras globales empezaron a observar de manera más crítica las acciones del gobierno, aumentando sanciones económicas y diplomáticas, mientras líderes globales, incluidos jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores, pasaron a condicionar negociaciones y diálogo político a la cooperación con procesos de verificación internacional. La presión aumentó sobre Maduro y su equipo, exponiendo vulnerabilidades y tensiones internas, y poniendo a Cilia Flores, frecuentemente vista como la estratega silenciosa detrás de muchas decisiones centrales, en evidencia ante la comunidad internacional. A pesar de ello, el gobierno venezolano mantuvo una postura de negación, argumentando que las acusaciones estaban motivadas por intereses políticos externos e intentando deslegitimar los relatos de las víctimas. La narrativa oficial buscaba presentar los eventos como distorsiones de la realidad, minimizando la gravedad de la represión y responsabilizando a los opositores de cualquier violencia ocurrida. Aún así, los informes de Canibaliñas no solo sobrevivieron a los intentos de desacreditación, sino que ganaron fuerza debido a la consistencia, detallamiento y corroboración de múltiples fuentes. Esto dejó claro que la investigación internacional no sería fácilmente sorteada y que el régimen enfrentaría un escrutinio global persistente, independiente de la retórica nacional. El impacto simbólico de la investigación tampoco puede subestimarse. Para los sobrevivientes, familiares de víctimas y ciudadanos que presenciaron la represión, la acción de la CPI y de la ONU representó una forma de reconocimiento de la injusticia sufrida, aunque la aplicación de justicia aún dependiera de desenlaces legales y diplomáticos complejos. Para la comunidad internacional, la investigación mostró que las violaciones de derechos humanos no pueden ser ignoradas y que los regímenes autoritarios están sujetos a monitoreo y responsabilización, creando un precedente para casos futuros y reforzando la importancia de mecanismos internacionales de protección y fiscalización. La investigación internacional iniciada en 2018 reveló de manera inequívoca que los abusos cometidos en Venezuela entre 2014 y 2022 configuraban crímenes de lesa humanidad, con un patrón de tortura sistemática, persecución política y represión violenta. Karim Khan, al frente de la CPI, y Marta Baliñas, en la misión de la ONU, consolidaron evidencias de que los episodios de violencia no eran actos aislados, sino parte de una política coordinada, apoyada por el círculo cercano a Nicolás Maduro y, en especial, por Cilia Flores, que continuaba ejerciendo influencia decisiva en la estructura de poder venezolana. Los 122 casos verificados de tortura, junto con los relatos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, construyeron un cuadro aterrador y al mismo tiempo emblemático, mostrando que la represión no se limitaba al espacio físico de las prisiones o de las calles, sino que se extendía a la vida cotidiana de una población sometida al miedo, a la arbitrariedad y a la impunidad sistemática. La investigación internacional de 2018 consolidó, por lo tanto, no solo pruebas jurídicas, sino también una narrativa histórica sobre el costo humano del autoritarismo y la necesidad de responsabilización global, transformando el sufrimiento de miles de venezolanos en un registro oficial que jamás podría ser ignorado. En 2022, Venezuela continuaba viviendo bajo un régimen marcado por una concentración de poder sin precedentes, en el que Nicolás Maduro y Cilia Flores consolidaron una estructura política que combinaba autoridad formal con influencia personal directa sobre decisiones de Estado y actividades ilícitas. Informes de Provea y del Centro Gumilla documentaron que, en aquel único año, ocurrieron 824 ejecuciones extrajudiciales en el país, una cifra aterradora que evidenciaba la brutalidad del control estatal y la falta total de respeto a las leyes nacionales e internacionales. Este levantamiento no solo cuantificaba muertes, sino que revelaba un patrón,
Cada ejecución extrajudicial estaba inserta dentro de una lógica de intimidación y mantenimiento del poder, en la que la impunidad era la regla, y la violencia sistemática, un instrumento político. La figura de Cilia Flores, desde hacía mucho tiempo posicionada en el núcleo del poder, emergía como una de las protagonistas centrales de esta dinámica, siendo señalada como responsable directa de decisiones que resultaban en secuestros, asesinatos y protección de actividades criminales, incluido el tráfico de drogas. El contexto de este poder absoluto es complejo. Durante años, Cilia construyó una red de control que se extendía por múltiples sectores del gobierno, garantizando que aliados, familiares y operadores estratégicos permanecieran leales y activos bajo su línea de mando. La consolidación de este poder no se dio solo mediante cargos formales o títulos, se manifestaba mediante la influencia directa sobre decisiones del Estado, coordinación de operaciones ilegales y supervisión de sectores militares y paramilitares que servían como brazos armados del régimen. Colectivos y pandillas, a menudo presentados como grupos de autodefensa o movimientos sociales, funcionaban en la práctica como milicias privadas del gobierno, utilizadas para proteger intereses ilícitos, intimidar a opositores y garantizar que operaciones de tráfico de drogas y contrabando se mantuvieran sin interferencia. Este aparato era parte de una arquitectura de poder que combinaba represión, ilegalidad y control absoluto sobre la sociedad. La polémica y la controversia en torno a Cilia Flores aumentaron cuando documentos del Distrito Sur de Nueva York salieron a la luz, presentando acusaciones formales detalladas sobre su participación directa en actividades criminales de gran escala. Según estas acusaciones, Cilia no solo habría tenido conocimiento de operaciones de tráfico de drogas, sino que también habría ejercido un papel activo en la planeación y protección de estas actividades. Las alegaciones incluían órdenes explícitas de secuestros, ejecución de rivales y protección de rutas y cargamentos de estupefacientes, utilizando para ello toda la infraestructura del Estado y su red de influencia familiar y política. Esta revelación internacional marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la comunidad internacional poseía evidencias detalladas del involucramiento directo de una figura del más alto nivel del poder venezolano en crímenes de naturaleza transnacional, haciendo más difícil de sostener la impunidad tradicionalmente observada en el país. El alcance de esta estructura de poder era impresionante. Nicolás Maduro, como presidente, mantenía la autoridad formal sobre el gobierno, pero Cilia Flores, posicionada como estratega y controladora de sectores clave, ejercía influencia real sobre decisiones críticas, incluyendo nombramientos en cargos estratégicos, supervisión de fuerzas de seguridad y manipulación de redes criminales que servían a los intereses del Estado. La combinación de autoridad política con actividades criminales creó un ambiente en el que la ley estaba subordinada al interés del poder, y cualquier resistencia, sea política o civil, era rápidamente aplastada. Las ejecuciones extrajudiciales documentadas no eran incidentes aislados, reflejaban una política de Estado orientada al control absoluto, con Cilia actuando en el centro de este mecanismo, garantizando que cualquier amenaza a la estabilidad del régimen fuera neutralizada con rapidez y violencia. Otro aspecto destacable es la forma en que la violencia y el narcotráfico se entrelazaron con la política familiar. Así como Cilia había colocado decenas de familiares en cargos estratégicos del gobierno para consolidar influencia, estas mismas redes fueron utilizadas para proteger operaciones ilegales. Familiares y aliados cercanos no eran solo beneficiarios de privilegios políticos, sino también piezas clave en un engranaje de protección al tráfico de drogas y represión armada. El uso de milicias, colectivos y grupos paramilitares financiados por el Estado permitía mantener operaciones ilícitas lejos del alcance de la justicia, y al mismo tiempo, consolidaba el poder de la pareja presidencial sobre la población y sobre las estructuras de seguridad del país. La acusación formal en los Estados Unidos detalló cómo estas operaciones no eran improvisadas, sino coordinadas de manera sofisticada, aprovechando la autoridad política y el acceso a los recursos del Estado. Secuestradores, asesinos y operadores de tráfico recibían órdenes directas o indirectas que pasaban por la supervisión de Cilia Flores, lo que reforzaba su posición de control absoluto. La criminalidad no era tratada como un problema aislado, por el contrario, estaba integrada a la lógica de gobernanza, con el objetivo de mantener al régimen en el poder y garantizar la supervivencia política y financiera de la familia presidencial. Esta combinación de poder formal e impunidad creó un ambiente en el que la violencia y el tráfico se volvieron instrumentos del Estado, y la sociedad civil, un blanco constante de intimidación y miedo. El impacto de esta dinámica en la población venezolana fue devastador. Además de las ejecuciones extrajudiciales y secuestros, el control sobre las operaciones criminales contribuyó al deterioro económico, la inseguridad generalizada y el aumento de la criminalidad en áreas urbanas y rurales. Miles de ciudadanos vivían bajo amenaza constante,
sabiendo que la ley no los protegía y que cualquier forma de contestación podría resultar en violencia directa. El país se convirtió en un espacio donde la autoridad del Estado estaba subordinada a la voluntad de individuos en la cima de la pirámide de poder, con Cilia Flores posicionada como una figura central en el mantenimiento de este orden basado en el miedo, la represión y la ilegalidad. Las consecuencias internacionales comenzaron a materializarse de manera concreta. Sanciones económicas adicionales, restricciones diplomáticas e investigaciones transnacionales pasaron a apuntar directamente a Maduro y a Cilia, indicando que, a pesar de la fuerza doméstica, el alcance del poder absoluto tenía límites cuando se confrontaba con la ley internacional. La acusación del Distrito Sur de Nueva York, en particular, reveló al mundo el grado de involucramiento personal de Cilia Flores, exponiendo no solo crímenes individuales, sino un patrón sistemático de abuso de poder, corrupción y protección al narcotráfico que se extendía por décadas y que afectaba toda la estructura política venezolana. El año 2022 consolidó la imagen de Cilia Flores como la arquitecta silenciosa del poder absoluto en Venezuela, alguien que no solo acumulaba influencia política, sino que la transformaba en instrumentos de represión, protección al narcotráfico y eliminación de rivales. El registro de 824 ejecuciones extrajudiciales en un solo año, la utilización de colectivos armados y milicias para proteger operaciones ilegales y la acusación formal internacional detallando su participación directa en secuestros, asesinatos y tráfico de drogas, construyeron un panorama aterrador. Un panorama en el que el poder familiar, la impunidad y la criminalidad se entrelazaban de manera intrínseca, haciendo de Venezuela, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro y Cilia Flores, un estado en el que el miedo, la represión y el crimen organizado pasaron a definir la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Este subtema demuestra, sin exageraciones, cómo la centralización del poder y la actuación directa en actividades ilícitas consolidaron un régimen cuya violencia no se limita solo a las calles, sino que se infiltra en cada capa de la sociedad, dejando claro que, en el contexto venezolano, la autoridad y el crimen caminan lado a lado, con Cilia Flores en el epicentro de este sistema.